Bueno, la idea es tratar de resumir un poco la información que tenemos hasta ahora sobre qué pasa con el riñón y la enfermedad renal en la pandemia de COVID. Y la hoja de ruta que voy a tratar de seguir es, bueno, qué pasa con este virus y el riñón, qué pasó sobre todo en España con la hemodiálisis crónica de trasplante, donde tienen muy buena información, y esta es una población de riesgo, cómo nos hemos organizado en Uruguay en la anticipación a este problema, y un emergente que es la injuria renal aguda severa asociada a COVID-19 en los pacientes, sobre todo en las unidades de cuidados críticos. Con respecto al COVID y el riñón, el primer dato que hay es que el COVID utiliza el receptor de la enzima de conversión de la angiotensina para ingresar a la célula, y eso lo vincula directamente al riñón, porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no les voy a explicar a ustedes, tiene un rol fundamental en la hemodinamia renal, y además la enzima de conversión particularmente tiene su máxima producción a nivel pulmonar. Eso hace que el target pulmonar sea tan evidente, pero existe una producción parácrina muy relevante a nivel de los vasos sanguíneos y también a nivel renal, a nivel del epitelio tubular sobre todo. Y entonces existe una potencialidad de que sea target específico del virus el riñón. ¿Cómo funciona este sistema? Esto nos muestra claramente que usa la enzima de conversión de la angiotensina. Yo no veo mi puntero, así que, pero ustedes están viendo ahí el coronavirus unido al receptor. Eso lleva a la ingreso de la partícula viral por endocitosis a la célula. Eso disminuye la abundancia de receptor de enzima de conversión en el epitelio, y por lo tanto el clivaje de la angiotensina 2, que mantiene su efecto sobre su receptor específico, lo cual genera alteraciones hemodinámicas severas en esta infección. Y alteraciones hemodinámicas, alteraciones de la circulación renal y de la circulación pulmonar también. Esto generó rápidamente una hipótesis de que, bueno, de que si los pacientes, los individuos hipertensos, que además mostraron un mayor riesgo, tenían un mayor riesgo vinculado al uso de bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o no. Todas las sociedades científicas salieron rápidamente a decir que era mucho más grave el riesgo de no controlar la presión arterial, de empezar a modificar el tratamiento antihipertensivo. Por lo tanto, rápidamente se estableció que la gente no debía modificar su tratamiento antihipertensivo frente a este conocimiento, que lo supimos como otros COVID ya se sabía, pero como otros virus de este tipo ya se sabía, coronavirus, que su receptor era la enzima de conversión de la angiotensina, el 2 también tenía ese mismo receptor. De cualquier manera, existen dentro de los más de 300 ensayos clínicos randomizados, ensayos utilizando sobre todo bloqueantes de los receptores de tipo 2 de la angiotensina como un mecanismo terapéutico potencial. El otro aspecto que ya rápidamente supimos desde los reportes de Wuhan en marzo, es que la enfermedad renal, la aparición de la enfermedad renal agravaba la mortalidad de los pacientes intrahospitalaria, y había evidencia de que ingresar o tener la enfermedad ya al ingreso con un deterioro de la función renal o marcadores de alteración del sedimento urinario eran elementos de mal pronóstico para la evolución. En un trabajo también de Wuhan, pero con colaboración de Agnes Fogo como patóloga americana, mostraron el daño renal específico producido, y ahí aparecen algunas cosas muy importantes. Aparece inflamación, aparece isquemia y aparece trombosis vascular o microangiopatía trombótica, que de alguna manera empiezan a mostrar que el mecanismo no es tan sencillo, que el mecanismo no solo de lo que le pasa al riñón, sino que lo que le pasa al resto del organismo no es tan fácil. Y esta microscopía electrónica lo que muestra, si ustedes ven, es en el epitelio tubular, claramente partículas semejantes al coronavirus que vemos todo dibujado, tanto en las células tubulares como en los podocitos, como en la propia membrana basal glomerular. Pero sobre todo llama la atención su ingreso, no llama la atención su ingreso en el epitelio por
el receptor de enzima de conversión. Nos queda duda o no se sabe por qué llega al podocito, porque esa es en el espacio urinario, y de hecho la recuperación de partículas virales en la orina es cero, no se recupera de la orina. Y lo otro que es importante es que este componente, este triángulo que ven acá abajo, que es el espacio capilar peritubular, donde existe un enorme entumecimiento endotelial, y que este es el marcador del componente de una patología que conocemos como microangiopatía trombótica, y que afecta el riñón en muchas patologías, pero que en esta que esté presente habla ya de factores de microangiopatía trombótica también vasculares en otros sectores como miocardio y como pulmón, y en otro componente que es el riesgo de coagulación que tienen estos pacientes. La primera información que teníamos, y este es un póster visual que hace la Sociedad Internacional de Nefrología, nos decía que, bueno, que la incidencia de ira reportada era muy variable, de injuria renal aguda entre 0,5 y 29%, la necesidad de reemplazo renal en China había sido entre 0,8 y 17%, la gravedad de la ira estaba más presente en la unidad de cuidados críticos y los daños que vemos. ¿Qué pasó con la cohorte española? Los españoles a partir del 18 de marzo empezaron a hacer un registro de qué pasaba con los pacientes en tratamiento sustitutivo crónico de la función renal. Estos son los datos de Uruguay del año pasado. Dializamos el año pasado, financiados por el Fondo Nacional de Recursos, a 3.395 individuos, el 91% en hemodiálisis y el 8,5% en diálisis peritoneal. Y a final de diciembre, que es como expresamos la prevalencia, había 2.796 pacientes en diálisis. Con respecto a la curva de trasplante del Uruguay, es una curva ascendente ahí, un poco para mostrar lo que pasa en el hospital de clínicas, cómo ha crecido aquí arriba el trasplante en el hospital de clínicas. Roberto, que está presente, nos ayudó mucho, sobre todo con el componente de trasplante con donante vivo, y que llegamos al año pasado a 57 trasplantes en el clínicas. El crecimiento de trasplantes en todo el Uruguay ha sido muy importante. El año pasado se trasplantaron 156 pacientes y hay 1.400 individuos con riñón funcionante, o sea, trasplantados con riñón funcionante. Por lo tanto, pacientes en sustitución de la función del renal en el Uruguay hay 4.200, que es una prevalencia de 1.196 por millón de población. Esta es población de riesgo, y es una población de riesgo, una peor que otra, porque los pacientes en diálisis, en el Uruguay la hemodiálisis es institucionalizada en centro de diálisis, no pueden respetar la cuarentena. Esto es cómo se distribuye diálisis y trasplante en el Uruguay, y lo que vemos que en la población entre 20 y 44 años hemos logrado llegar a que el 50% esté trasplantado. Eso es un dato muy bueno, que tenemos que seguir corriendo hacia las poblaciones de mayor edad. Pero la situación de la epidemia llevó que a partir del 13 de marzo no ha habido trasplantes renales en el Uruguay. Hubo solo 2 trasplantes hepáticos, donde el riesgo vital era inminente, por lo tanto el riesgo de asumir el trasplante se llevó adelante, pero los trasplantes con donante vivo se suspendieron, y en los hechos, los trasplantes con donante cadavérico, a pesar de que no hubo una decisión de suspensión, también se suspendieron. Eso nos está llevando ahora, en la situación que estamos, esta de epidemia con tasas bajas, a rediscutir esta situación. Por supuesto que hay un problema de tiempos, de isquemia fría vinculado a la realización del test de COVID, y es una de las cosas que tenemos que resolver. ¿Qué le pasa a los españoles? Los españoles tienen 60.000 individuos en tratamiento sustitutivo y el 60% trasplantado. Sin embargo, en el registro COVID llevan más de 1.000 casos al 18 de abril, y la mayoría son pacientes en hemodiálisis, hablando de ese riesgo que es para el paciente tener que trasladarse, convivir en la diálisis con otros pacientes y con personal de enfermería y con personal médico, que pueden ser sus vectores para el contagio. El otro problema que hemos tenido con los pacientes y que muestran los españoles es la dificultad. Si bien los síntomas son los mismos, ellos ya tienen un 83% de pacientes con fiebre, hay mucha descripción de presentación de otra manera, como clínica digestiva o linfopenia,
y muchos ya diagnosticados con la neumonía. A estos pacientes es un registro que está vivo, por lo tanto que todavía hay pacientes que están sufriendo la enfermedad. Sin embargo, ya tanto para diálisis como para trasplante, el 26% de los pacientes fallecieron en hemodiálisis y el 20% del grupo trasplantado. Eso es un dato que preocupante, porque claramente es una población de riesgo, es una población que nosotros debemos cuidar particularmente. Hay estrategias en distintos países, sobre todo de aislamiento para los pacientes trasplantados. En el Uruguay ha sido muy bueno que el Fondo Nacional de Recursos logró instrumentar que reciban la medicación en la casa o en una farmacia cerca de la casa, en el interior. Antes tenían que viajar a Montevideo a buscar los inmunosupresores, eso se ha logrado modificar, pero igual es una población de altísimo riesgo que nos preocupa mucho y que entonces hemos tratado de evaluar, de elaborar medidas para su contención. El otro componente importante es que en el análisis del desenlace están comparando solo curados, que tienen un porcentaje de curados de alrededor del 30% por allí, contra los fallecidos. Existe una ventaja de los curados sobre el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, particularmente con ARA2. Y también ha mostrado cierto beneficio para los pacientes en hemodiálisis, no para los pacientes en diálisis peritoneal, el uso de hidroxicloroquina. Por supuesto, es un análisis retrospectivo de un registro que está en movimiento y que por lo tanto los datos pueden cambiar cuando termine la evolución de este registro. Pero de cualquier manera, lo que nos muestra es que tenemos problemas en esos grupos, que son grupos que tenemos que atender particularmente y que tenemos que evitar con una serie de medidas su evolución. Este es un reporte de ayer de unos 15 trasplantados renales en Colombia, donde en realidad un solo fallecido y una evolución que parece un poco más benigna en el caso de los americanos. En cuanto a este tiempo de preparación, ¿cuál fue nuestra organización asistencial? Bueno, la cátedra, la Sociedad Uruguaya de Nefrología fueron muy activas en producir material para apoyar a nuestros pacientes en nuestros diferentes registros, a quedarse en casa, a evitar al autoconfinamiento, a evitar la exposición innecesaria y una serie de instructivos para los pacientes en diálisis. Y se generaron una serie de guías que fueron tomadas no solo por nosotros, sino por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología en muchos aspectos, y fueron tomadas como referencia por varios países, Colombia, Argentina, Chile, que han tomado esta referencia. Y entre ellas planificamos un apoyo telefónico con una guía, con un formulario protocolizado de preguntas para los pacientes, para seguimiento, sobre todo para los pacientes en hemodiálisis, al día previo, hacer un triage previo a que vengan a la consulta, y a los pacientes inmunodeprimidos por glomerulopatías o trasplantados para hacer el apoyo de en qué situación están según su nivel de filtrado glomerular. Esto fue muy eficaz, instrumentado por muchos de los programas no solo públicos, sino también en distintas entidades privadas de Montevideo del Interior. Después, particularmente para los pacientes en hemodiálisis, se hace un triage al ingreso y al telefónico y a la llegada al centro para ver cómo se maneja. Sabemos que si es de esos 2.400 pacientes, cada vez que tengan sospecha COVID son referidos a un centro hospitalario, solo eso puede hacer claudicar los servicios de diálisis de esos centros. Por lo tanto, los pacientes de bajo riesgo, lo que se propone es que hagan lo que está haciendo la población, volver a su domicilio y ser testeados en su domicilio. Pero si hay factores de riesgo, eso cambia la situación. Hemos hecho distintos tipos de avisos y hemos tratado de instrumentar para que para que todos los nefrólogos cumplamos un protocolo parecido o similar para hacer ese triage y para que los pacientes que sean hospitalizados sean aquellos que tienen riesgos, los que serían amarillos, que no se ven entre los verdes y rojos, no se ve el amarillo, y por supuesto los graves que sean hospitalizados. También hicimos lo mismo para los pacientes inmunosuprimidos,
tratando de ver de la misma manera a los trasplantados renales y a las glomerulopatías inmunosuprimidas, para que logremos darles un soporte en domicilio y logremos minimizar eso que le está pasando a España, sobre todo con los pacientes en hemodiálisis, que es un grupo de alto riesgo de contagio. Vamos a pasar más rápido estas pautas, pero solo para mostrárselas. El otro elemento que es importante es qué pasa con la injuria renal aguda asociada a COVID. Y allí tomamos o le dimos mucha importancia que nosotros somos una comunidad bastante chica, los nefrólogos, y también los técnicos de diálisis y el personal de enfermería en nefrología es una comunidad bastante reducida, que tiene multiempleo y que muchas veces trabaja de repente en un área crítica y después va a un centro de diálisis crónica a trabajar. Y que entonces todo el manejo del equipamiento de protección personal es muy importante para nosotros. Henry lo sabemos bien porque además en el sector público le hemos pedido un respaldo muy importante para poder conseguirlo. Y es una dificultad grande, es una dificultad además vinculada a que el equipo de salud sabe que está comprometiendo su propia situación de salud y la de su familia, y la técnica de diálisis exige un contacto cercano con el paciente prolongado. ¿Qué es lo que ha pasado con la injuria renal aguda? Bueno, los primeros reportes chinos mostraron una prevalencia de injuria renal aguda cercana al 15%, pero no necesitante con una necesidad severa de diálisis. Sí que el 50% de los pacientes que no sobrevivieron tuvieron algún grado de insuficiencia renal. Sin embargo, no parecía de los reportes chinos que fuera a ser un problema mayor, a pesar de que sí es un marcador de mortalidad, como muchas veces en el shock o en el síndrome de estrés respiratorio del adulto, que también lo es cuando agregan insuficiencia renal, no parecía ser muy diferente que esa situación. Después, el mismo reporte mostraba esa situación, que en realidad se acompañaba de una mortalidad hospitalaria mayor, el paciente que tenía insuficiencia renal estadio 3, el de la CADIGO, pero no parecía un elemento muy importante. Sin embargo, cuando cruzó y llegó a Italia, España y más adelante a Estados Unidos, esta realidad no se mostró de la misma manera, y mostró que la injuria renal aguda generaba una mayor mortalidad. También es un trabajo de ayer de JAMA, que muestra que los pacientes que en la población global la enfermedad renal no era la más importante, pero cuando miraban los pacientes que habían fallecido, un porcentaje muy importante había requerido, un 35%, había requerido tratamiento sustitutivo entre 18 y 55 años, y en los mayores de 55 años solo un 8% había requerido reemplazo renal. Esta cifra a nosotros nos hace dudar de un problema ético que está sucediendo con esta situación, que sí se le ofreció a ese grupo de enfermos mayores de 65 años reemplazo renal o no. Y sí vemos que los que se mantienen internados con enfermedad renal, que son unos 1.400 entre 18 y 65 años, hay un porcentaje del 5%, del 4% que están recibiendo tratamiento. O sea, aparecen aquí números más importantes de sustitución de la función renal, y esta es una situación que ustedes vieron en el New York Times, donde como se manifiesta como un problema emergente la incapacidad de dar sustitución de la función renal en las unidades de cuidados críticos. Hay que pensar que ellos tienen un método un poco diferente a los nuestros, ya que en las unidades grandes de cuidados intensivos con 60 y 100 camas, lo que se ha instrumentado son modelos de reemplazo renal que son manejados por la enfermería de la propia unidad de cuidados intensivos. Es lo que se llama CRRT, allí es reemplazo renal continuo. Son máquinas que producen una diálisis de bajo flujo, que tienen altamente dependientes de insumos, y que en Uruguay no es la diálisis que realizamos en el cuidado crítico, porque son muy caras, dependientes de insumos. Y lo que hacemos nosotros es diálisis intermitente o hemodiafiltración en aquellos CTI, que son pocos en el Uruguay, que tienen agua ultra pura, o si no, algún tipo de diálisis lenta que llamamos. Las diálisis que hacemos nosotros acá en el Uruguay son
muy dependientes del técnico y del nefrólogo, tienen que tener un técnico y un nefrólogo en el momento que se está realizando, y esa es uno de nuestros cuellos de botella para llevarlo adelante. Finalmente, entonces, tenemos que decir que de esta situación hemos recorrido estos elementos, y los elementos que son importantes en cuanto a nuestra demanda y riesgos de cobertura es lo que nos ha pasado en las unidades de cuidados intensivos. En este tiempo, un grupo importante de los pacientes que estuvieron ventilados requirieron tratamiento sustitutivo en el de Uruguay. Ya van por lo menos 12 pacientes que requirieron tratamiento sustitutivo en las unidades de cuidados críticos. Eso llevó a una organización de esas unidades, a muchos colegas que están en el frente de batalla, que están llevando adelante estas diálisis. De los pacientes que han sido dializados hasta ahora en el Uruguay, hay uno que se ha recuperado, se ha ido extubado y ha recuperado función renal. El resto, algunos están en seguimiento y otros han fallecido. Entonces, nuestros riesgos de cobertura están vinculados a si existe una sobredemanda en las unidades de cuidados críticos o si existe un contagio dentro de las unidades de diálisis crónica, donde nos lleve a que estos pacientes se agraven y por lo que tanto requieran de cuidados críticos pacientes que son dependientes de diálisis o trasplantados. Esta es la situación actual que tenemos, la información que contamos del exterior, pero la que tenemos actualmente. Muchas gracias. No, yo el único comentario que quería hacer es que una de las fortalezas que tiene la nefrología uruguaya es el trabajo en base a base de datos bastante confiables. Entonces, uno de los trabajos que para nosotros fue muy importante en todos los sectores fue el seguimiento de los pacientes crónicos. El seguimiento en los centros de diálisis, pero también el seguimiento de los pacientes trasplantados, a los cuales estamos llamando sistemáticamente, igual que a los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Eso ha dado continencia, ha dado seguridad a los pacientes agradecen brutalmente ese contacto, y por otro lado ha por ahora mantenido a nuestra población en seguridad. Hemos tenido operativos de duda donde el paciente llegó resfriado y bueno, eso nos permitió probar las condiciones. Es verdad que eso estresa mucho al personal de enfermería, al personal médico, pero por ahora no tenemos ningún paciente en diálisis positivo. Y en cuanto a los pacientes que llegan también críticos, sí hay un comentario a hacer para más adelante, que es que empezamos a ver, hubo una caída de la consulta hospitalaria, pero ahora empezamos a ver pacientes que llegan con insuficiencias renales severas que no veíamos hace muchísimo tiempo, con pacientes con escarcha urémica que no veíamos hace muchísimo tiempo. O sea, el miedo a la consulta hospitalaria, como se está viendo en la cardiología o en otras etapas, está haciendo que la gente consulte tarde. Y que ese también es un problema que Henry y el grupo de salud va a tener que tener en cuenta a la hora de no tener esa mortalidad que estamos mostrando The Economist, particularmente en la serie que está haciendo, que no sé si la están siguiendo porque es muy interesante, que es no solo la mortalidad COVID, sino la mortalidad agregada, bueno, que no se sabe si es COVID o si es mortalidad agregada nomás de la pandemia. Como que es un punto que particularmente en esta población frágil es muy importante.